Hola a todos. La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett, es un libro bastante revolucionario que desafía nuestra concepción tradicional sobre las emociones. Feldman Barrett es una de las mayores especialistas en el estudio de las emociones, con centenares de publicaciones en Nature, Science, Neuroscience. Es también profesora en la Harvard Medical School. En su libro, en vez de presentarnos las emociones como respuestas innatas automáticas, nos demuestra, apoyándose en muchas investigaciones, que son más bien construcciones mentales complejas, influenciadas por nuestro contexto y por nuestras experiencias. Os propongo explorar juntos cuáles son las ideas fundamentales de esta obra. Primero, la visión clásica de las emociones. Qué difícil es controlar nuestras emociones, os lo dirá mucha gente. Y en base a esta experiencia, esta intuición que tenemos todos, se ha defendido la teoría de que las emociones son como huellas digitales impresas en nuestra neurología, una especie de actos reflejos similares a todos que compartimos todos los seres humanos independientemente de nuestras culturas. Los experimentos en los años 70 y 80 de Paul Ekman refuerza esta teoría. Asimila las 6 emociones básicas: alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa, asco. Estas 6 emociones básicas las asimila a rasgos faciales de carácter universal. Esta teoría se suele llamar esencialismo, porque se refiere a nuestra esencia, diciendo que hubiera neuronas especializadas para cada una de estas emociones y cuando se las estimulan, producen respuestas físicas parecidas, similares en todos los seres humanos. La visión clásica desmontada por los experimentos recientes. Cuando Lisa Feldman Barrett emprendió el camino para investigar las emociones y en particular para aliviar el sufrimiento de algunos de sus pacientes, buscaba patrones y se dio cuenta de que a una misma emoción las respuestas podían ser muy diversas, muy diferentes de una persona a otra y no podían predecir nada. Por ejemplo, hay muchas formas de sentir la tristeza, muchas formas de expresarla verbalmente y las respuestas físicas pueden variar de una situación a otra y de una persona a otra. Y sobre todo, no hay una parte del cerebro dedicada a una emoción específica, ni una parte del cerebro dedicada a las emociones en general. Feldman Barrett nos previene que es una pérdida de tiempo y de dinero por parte de la ciencia o de la industria de intentar poner medios para encontrar sistemas de reconocimientos faciales para leer las emociones. Incluso puede llegar a ser peligroso por llevarnos a conclusiones erróneas. Las emociones son construcciones cerebrales. La autora, junto con otros científicos, defienden la teoría de las emociones construidas por nuestro cerebro. Esto consiste en decir que las emociones son respuestas espontáneas y localizadas al mismo tiempo en varias áreas de nuestro cerebro en función de los estímulos sensoriales que nos llegan y sobre todo, muy importante, de nuestras experiencias pasadas. Por ejemplo, se nos acerca un perro y yo puedo sentir alegría y gana de acariciarlo por el buen perro que yo he tenido en mi infancia. O bien sentir miedo y ganas de huir por el perro que me mordió en mi infancia. O bien en una reunión un compañero me grita y puedo sentir enfado porque pienso que me ataca. O puedo sentir lástima porque pienso que se está poniendo en ridículo delante de los demás. Y entonces la respuesta física puede ser distinta. Puedo fruncir el ceño y gritar, o bien puedo poner cara de pena. Mismo estímulo, 2 emociones diferentes y 2 respuestas físicas diferentes. El cerebro es un órgano que hace constantemente previsiones y así crea las emociones. El cerebro funciona por lo que llaman interocepción, es decir, que recoge señales de nuestro cuerpo
y hace previsiones con un propósito fundamental, que es mantener el equilibrio de las funciones vitales, mantenernos vivos. Es lo que llamamos la homeostasis. Y este proceso es fundamental en la creación de las emociones. En efecto, el cerebro recoge sensaciones corporales y recoge inputs de nuestro entorno. Y en base a esto, y sobre todo en base a experiencias similares vividas en el pasado, construye emociones para ayudarnos a encontrar la respuesta más adecuada a la situación vivida. Estas sensaciones corporales son solo sensaciones, todavía no son emociones. Y son de dos naturalezas, o bien es placer o molestia, o bien es agitación o calma. Todavía, como decía, no son emociones. Y es en base a estas sensaciones que el cerebro va a elaborar emociones y sentimientos. Por ejemplo, un amigo que aprecio mucho me invita a su fiesta y me pongo eufórico, porque es un amigo que aprecio mucho, que sus fiestas son geniales. Fueran muy distintas si fuera alguien que no aprecio. O bien, me llama mi jefe y ya andando hacia su despacho empiezo a enfadar. ¿Por qué? Porque mi jefe habitualmente no suele respetar mi agenda y me suele cargar de trabajo a final del día. Input externo del entorno, sensaciones corporales, previsiones del cerebro y creación de la emoción. Nuestra cultura, nuestro contexto juega un papel crucial en la construcción de las emociones. ¿Sabíais que en Tahití no hay tristeza? La llaman una especie de fatiga de la gripe. O bien que los antiguos griegos o romanos no tenían una palabra para la sonrisa. Incluso la sonrisa a lo largo de los siglos se puso de moda porque pudimos ir al dentista. La autora compara las emociones al muffin y cupcake en Estados Unidos. Son iguales, pero uno se toma en el desayuno y los otros en el postre, generando muchos debates. Las emociones son similares. A lo largo del tiempo, las emociones varían, aparecen y desaparecen, un poco como las costumbres, las tradiciones. Y esto no solo a nivel de sociedades enteras, sino de grupos humanos, de familias. Desde muy pequeño, en la cuna, en función de las sensaciones corporales de molestias o placer, o bien de agitación o de calma, nuestros padres nos enseñan sus emociones y moldean las nuestras, consciente e inconscientemente, en función de sus experiencias, su contexto, su cultura. Y esto se refuerza en la escuela, con los amigos, en el trabajo o en la sociedad en general. Si las emociones son construidas y aprendidas, entonces se puede gestionar y se pueden cambiar. Contrariamente al esencialismo, que nos hace un poco preso y víctima de las emociones con la imposibilidad de controlarla o cambiarla, la teoría de las emociones construidas nos abre mucho más posibilidades. Como lo hicieron ya otros neurocientíficos como Antonio Damasio, que resaltaban que las emociones eran procesos mentales que contribuyen a generar conciencia, Lisa Feldman Garrett nos dice, con sus investigaciones, que las emociones no son respuestas corporales intangibles, son construcciones mentales que se han ido gestando poco a poco en función de nuestras vivencias y que nos ayudan a vivir mejor o a relacionarnos mejor, o bien nos limitan y nos hacen sufrir. La buena noticia es que si es así, entonces podemos gestionarla y cambiarla, cultivando nuevas experiencias, intentando cambiar la forma como juzgamos las cosas, abriéndonos a pensar de forma diferente, a tener nuevas creencias. Como hay esta relación tan directa entre cerebro y cuerpo, entonces seremos capaces de generar emociones más agradables o más efectivas frente a estímulos externos o sensaciones corporales que antes nos provocaban limitaciones.
incluso con la práctica, seremos capaces de cambiar hasta nuestras sensaciones corporales a priori. En conclusión, yo diría que este libro desafía profundamente nuestras creencias sobre las emociones. Nos incita a abandonar la noción de que las emociones son respuestas automáticas y nos muestra que son construcciones cerebrales altamente influenciadas por nuestra cultura, nuestro contexto, nuestras experiencias. Así que a partir de ahora os invito a detectar qué tipo de pensamientos, de vivencias se esconde detrás de algunas de vuestras emociones, en particular las desagradables, y a partir de aquí intentar pensar diferente, adoptar nuevas creencias, de tal forma que podáis gestionar mejor, moldear vuestras emociones y hasta cambiarlas para un mayor bienestar emocional, mejor salud mental, más efectividad en el trabajo y mejores relaciones con los demás. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.